Hola amigos y amigas, estamos en nuestro programa de cambios y propósitos para vivir mejor en los años futuros. Palabras para vivir. Vamos a encontrarnos con qué dificultades, qué obstáculos psíquicos hay en ese desarrollo para cambiar, para proponer lo que queremos hacer. Y vamos a ver también esa metamorfosis de la pubertad, esa adolescencia, cómo influye en los adolescentes, en la familia, esos cambios que se van efectuando tanto a nivel físico como a nivel psíquico y que claro, y que a veces si no lo hacemos una lectura desde una teoría científica nos quedamos solamente en la apariencia y estoy aquí para ayudaros a pensar ciertas cuestiones y para que podamos producir esas palabras para vivir. Así que quedaros hoy en el programa que vamos a aprender qué hay en los cambios y los propósitos, qué podemos realizar y cómo ayudarnos a pensar en cómo ayudarnos también a transformar esa forma de pensar que a veces nos impide hacer lo que queremos decir hacer. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Buenas, estamos aquí con todos vosotros, con nosotros, ellos, para hablar del cambio y de esa, digamos, cómo comienza uno a preparar esos propósitos, esos cambios. ¿Qué tienen que ver con nosotros? Es cuestión de una energía que nos mueve y que nos hace cambiar. ¿O tenemos que revisarnos a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué a veces me quedo solamente en las intenciones y no puedo llevar a cabo ningún cambio en mi vida? ¿Qué pasa? ¿A qué me resisto? ¿Hay resistencias al cambio? Bueno, realmente podríamos decir, estamos en unas fechas en las que hay continuas transformaciones, tenemos que mirar hacia el futuro y claro, revisar también nuestra forma de pensar, nuestra forma de posicionarnos ante esas propias resistencias nos va a ayudar a darle otra dimensión a las cosas, porque palabras para vivir tiene que ver también con esta cuestión, ¿no? En el sentido de que pensar no tiene nada que ver con eso de comernos el coco, ¿no? Hay un momento en el que uno tiene que discernir, es decir, parar ese pensamiento rumiante en sí y ahí pues poder llevarnos a la acción. Pero claro, vemos que en nuestro aparato psíquico hay una tendencia al principio del placer, en el que claro, ese principio del placer habla de lo más inmediato, de lo que hacemos en un momento determinado y que va en función de nuestras necesidades, lo cortito, lo poquito, lo que hace un efecto de descarga de tensión. Pero claro, el ser humano, si nos diferenciamos del reino animal, ¿no? Porque el reino del animal sí hay esa cuestión con el placer, pero el ser humano tiene esa capacidad de gozar, que quiere decir que en las interrupciones uno es como alcanza también ese goce los animales no gozan, los seres humanos sí porque está el lenguaje, porque tenemos la capacidad de trabajar para algo más que para esas necesidades inmediatas. Y claro, esos propósitos, esos cambios, también hablan del hacer. Claro, no es cuestión de hacerlo bien o mal, porque ahí entramos en la moral. Hay que hacer, dejarse llevar, entregarse a lo nuevo cada vez, claro. Y en ese sentido uno puede tener intención, motivación, que a veces viene pues de esa energía que tenemos junto a otras personas. Uno puede ver un vídeo, una película y decir estoy motivado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Me voy a proponer este año, me voy a proponer pues en los próximos meses pues realizar esta tarea, me voy a apuntar a no sé dónde, voy a realizarlo, pero claro, a veces uno va abandonando, no se abandona de las cosas, porque es esa cuestión. Hay mucha ambición y poca capacidad de trabajo. Y claro, si no nos comprometemos, los deseos, esos que decimos deseos, en realidad son fantasías. Porque claro, tenemos que pensar que también la alucinación o la fantasía diurna tiene que ver con algo que yo no he podido satisfacer en la realidad y que ahí mi aparato psíquico lo hace en su fantasía como si lo estuviera haciendo. También pasa en los sueños, lo que pasa que son deseos deformados. Pero claro, luego viene el principio de realidad, que es el que nos ayuda, el que nos pone también esa pauta, el que nos pone ese camino para decir que hay que trabajar por los deseos. Si no, no son deseos. Esto es muy curioso. Si no trabajamos por los deseos, no son deseos, son fantasías. Un deseo se muestra en la realidad cuando ya lo he realizado, si no, no sabemos lo que es. Y por eso es importante para estos propósitos, para estos cambios en la vida, pues comprometernos con otras personas,
realizar pactos si queremos a lo mejor realizar algún proyecto, tenemos que tener ese compromiso con los demás. También está la cuestión económica, que es importante, ¿no? Porque también el comprometernos también requiere de ese compromiso económico. Si no, no podremos realizar nada en la vida. Es algo que también nos ata, que nos ayuda a, digamos, que a simbolizar esa realidad, a manejarnos en esa economía psíquica, porque al fin y al cabo los propósitos y los cambios hablan de esa necesidad también de movimiento, de no quedarnos como estamos, porque quedarnos como estamos nos lleva a la locura y también a la muerte. Pero claro, la muerte también llegamos, pero por el camino más largo, la vida, pero si no nos movemos, si no realizamos cambios en nuestras vidas, nos quedamos apocados pues al silencio, a ese placer inmediato que en realidad no nos proporciona nada. Entonces también es importante que sepamos que para los propósitos y los cambios a veces nos quedamos mucho en la conciencia, ¿no? Y pensamos que el hecho de yo querer hacerlo, tener fuerza de voluntad, me va a ayudar a lograrlo, o hablamos de hábitos. Pero claro, yo voy a introducir un término que es muy interesante, que es la cuestión del término inconsciente, y eso quiere decir que en nosotros también puede haber contradicciones. Sí, amigos, puede haber contradicciones. A veces no tenemos toda la energía puesta en eso que queremos hacer. ¿Por qué? Porque hay contradicciones en nosotros. Quiere decir que hay una parte de mí que quiere hacer una cosa y otra parte de mí que hay como una resistencia a hacerlo. Es decir, puede haber prejuicios, frases en las que estamos anclados, que no sabemos de ellas, sino solamente por los efectos, y que producen que lo que decimos querer no podamos. Porque hay frases que actúan en mí como si fuera una huella, como si fuera algo impreso y que me produce esa contradicción. Y os voy a poner un ejemplo. En la antigua Roma, cuando un soldado iba a dar un paso y se caía, ahí decían que era un mal presagio. Pero de alguna manera hablaba de esa inteligencia, de esas contradicciones en nosotros, que a veces no tenemos toda la energía puesta en algo que queremos hacer, porque hay contradicciones que, claro, que vemos en la realidad cómo se produce. A veces hay lapsus, hay olvidos. Quiero hacer algo y en el momento último ahí algo me falla por casualidad y echamos la culpa a lo de fuera, a lo exterior, a que estoy cansado, que estoy fatigado, y en realidad estoy hablando de una contradicción que hay en mí. Y claro, esa contradicción habla de esos procesos inconscientes, que hay deseos en nosotros que de alguna manera tironean hacia un lado y digamos que hay otra esfera de nosotros que va hacia otro. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, y conocernos tiene que ver con hacer una lectura de esos procesos inconscientes, ¿no? Y el psicoanálisis ofrece ese haz de luz para mostrarnos que no soy yo, la conciencia, lo que dirige mi vida, sino que hay procesos en mí que desconozco y que me producen contradicciones y efectos que yo no quiero en mi realidad. Luego también para esos propósitos hay que construir palabras venideras para ayudarnos y también rodearnos de las personas adecuadas, porque a veces hay amigos, familiares, que bueno, que trabajan en contra de esa cuestión, ¿no? Que no aceptan las decisiones que vamos tomando en la vida. Y me parece importante que también podamos elegir las personas con las que nos rodeemos, y que a veces hay que tener cuidado con las opiniones que se nos dan, porque las opiniones pueden estar bañadas en los celos, la envidia, cierta también tendencia a que uno permanezca igual que siempre, a no permitir ese cambio, ¿no? Que también hablamos de nosotros mismos, pero también de los demás, ¿no? Porque hay veces que hay estructuras, relaciones que más que ir más allá del crecimiento van pues en un momento en el que es una cuestión de posesión, ¿no? De impedir ese crecimiento para no plantearme yo lo que realmente está en juego en mí, que también hay una posibilidad de desarrollo, y a veces no queremos desarrollarnos para realmente pues no influir en los demás, porque cuando uno crece también de alguna manera pues hace que los demás crezcan, y a veces hay afectos reprimidos, que esto es muy importante de lo que hablamos del inconsciente, hay afectos reprimidos que a uno le hacen actuar de la manera que actúa. Así que recordarlo, para los procesos de cambio, para los propósitos del futuro, pues vamos adelante y tenemos que conocernos a nosotros mismos y aunar pues esas fuerzas que tienen que ver con las fuerzas psíquicas y esos procesos inconscientes. Así que para unirnos al cambio, al futuro, hay que comprometerse y hay que poner la energía psíquica puestas todos a uno. Y si uno no se psicoanaliza, va a ser difícil que sepamos de qué estamos padeciendo.
Así que amigos, nos encontramos la próxima. Esperemos que vuestros propósitos los vamos a notar. Sigan dando esos pasos. Lo importante es hacer. Pum 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 pum. La realidad, si nuestra acción es transformadora, tarde o temprano ocurre. Los dientes de alegría, de alegría. Devoro el universo hambriento, entrechoco los dientes. Pum 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 pum. Bueno, amigos y amigas, estamos en Los Cambios, en este programa dedicado a los cambios en palabras para vivir. Y para ello vamos a ver de un cambio muy importante que acontece en todas las personas y que tiene que ver con esa adolescencia, esa metamorfosis de la pubertad. Porque tenemos que ver que es un recorrido muy intenso que se hace en poquitos años, donde en los niños, digamos que de alguna manera aprenden ciertos significantes, pero hay cuestiones que no pueden articular, y una de ellas es la sexualidad, la cuestión de la diferenciación entre el hombre y la mujer, luego la cuestión de la muerte, ¿no? Porque el niño pequeño entiende que el abuelito se ha muerto, lo puede decir, pero no entiende por qué no viene a comer el domingo por la tarde, como siempre acostumbraba a ir haciéndolo. Y esa es la adolescencia, donde se articulan conceptos que son complejos para todos nosotros y que hasta ese grado de madurez pues no se llega hasta la adolescencia. Y claro, en esa cuestión vemos que la civilización, todo ese momento de la civilización, todos esos años, digamos que de alguna manera se han articulado en la persona hasta esa época. Y claro, la adolescencia es una época de cambios muy fuertes en la vida, porque ahí vemos que en ese texto, que es la niñez, ¿no?, donde hay un montón de significantes, pues es en la adolescencia donde se van a poner esos puntos, esas comas, para poder darle ese sentido a todo eso que se ha adquirido, todo ese aprendizaje que hemos dicho que durante años y años la civilización ha venido haciéndolo en muchísimos siglos. Y ahí vemos que la historia de la humanidad se concentra en poquitos años, ¿no?, de cómo tenemos que amar, odiar, celar, ¿no?, renunciar a todas esas pulsiones, todas esas tendencias que hay en el ser humano para poder entrar en la civilización. Y claro, para ello es importante la cuestión de que en la adolescencia hay una separación de esa idealización con los padres. Entonces, cuando hay una separación de esa idealización de los padres, quiere decir que tenemos que separarnos de ellos de alguna manera, y esa es una herida muy fuerte que acontece en los chicos y las chicas de esta edad, porque es como caen los ideales de la infancia y vemos que los padres son reales y a veces se separan no sin cierta rebeldía y cierta hostilidad, que digamos que de alguna manera es normal. Y en esa rebeldía, en esos cambios, vemos que a veces no es muy bien aceptado por los padres que sus hijos pues se despeguen de alguna manera de su ideología, que empiecen a contestarle, a producir pues también esa separación, y comentar que también la rebeldía a veces no tiene tanto que ver con cómo ese adolescente pues discute con los padres, cómo se revela ante ciertas formas de pensar, ante ciertas situaciones, sino que a veces el que es más rebelde también habla de que está más pegado a él, porque la hostilidad y el amor son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Hay una ambivalencia psíquica, una ambivalencia afectiva fuerte hacia las figuras de los padres, porque, por ejemplo, en las niñas vemos cómo es muy frecuente pues esa rivalidad con la madre, ¿no? Digamos, esas disputas continuas, porque hablan de una situación, digamos, en el crecimiento, en el que la niña tiene que rechazar de alguna manera pues esa posición de lo que significa esa madre, esa posición femenina, porque es como si hiciera un reclamo de que no le ha dado
lo que a ella cree que le falta, ¿no? Es una cuestión psíquica compleja y que explica por qué a veces hay esa hostilidad manifiesta hacia esa figura materna, ¿no? Y habla también de ese amor, ¿no? Hay un amor muy fuerte hacia esos primeros amores y claro, es difícil a veces despegarse. Y en ese despegarse, ya digo, que la rebeldía está hablando más a veces del amor que de construir un propio pensamiento, porque claro, la educación también tiene que ver con poder ayudarles a pensar, a tener unos criterios propios. Y vemos que educar a veces es como una proyección de los padres en el sentido de que las frustraciones que ellos llevando durante un tiempo o esos ideales que tienen, quieren proyectarlo en los adolescentes. Y a veces a los adolescentes no les escuchamos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Voy a ponernos un ejemplo de esto. Cuando están hablando de una tercera persona, de algún amigo que se ha apuntado a no sé qué, que tiene tal instrumento, que está haciendo tal clase, claro, en realidad lo que está hablando es de su deseo. Está hablándonos de que hay algo de la otra persona, de eso que está haciendo la otra persona, que él quiere hacer. Tenemos que ayudarles a poner en palabras, a poder desarrollarse más allá de ese ámbito familiar, más allá de lo que a nosotros nos guste, de lo que no nos guste. Y vemos que a veces fomentamos, pues si no es bueno en matemáticas, queremos ponerle un profesor particular para que mejore. Pero a lo mejor también tiene capacidades artísticas y creativas y fomentamos realmente también que eso que le proporciona tanto goce pueda realizarse en él o le cubrimos también de esas exigencias y no le permitimos también de disfrutar de ciertas cosas. También para los adolescentes supone un cambio muy importante, una transformación en el cuerpo, ¿no? en el que las gónadas sexuales se desarrollan, en el que hay una transformación en la disposición de las curvas de la mujer, están las primeras eyaculaciones, la menstruación, y eso es un impacto para cualquier persona, ¿no? Que está en ese crecimiento. Y claro, eso supone también una apertura al mundo, ¿no? Están despegándose de esos padres y también aparece esa sexualidad, que no es una cosa que aparezca solamente en la adolescencia, porque ya hemos dicho que hay sexualidad infantil, pero que digamos que aquí hay una explosión en el sentido de que ya se concentra más en esa capacidad reproductiva y ahí vemos que en ese despegarse de los padres pues se establecen otras relaciones de identificación con los iguales, las chicas con los chicos, en los que también a veces es difícil porque se viene de formas de aprender a amar, disposiciones afectivas familiares en las que ahora en el mundo pues toca relacionarse, toca estar con los primeros amores y eso puede causar pues digamos que a veces una dificultad en el crecimiento de los adolescentes que a veces se refleja en esa cuestión de no poder separarse de los padres en crecer, en el crecimiento. Hay veces que ocurre en el fracaso escolar y que está hablando realmente no que ese hijo sea más torpe, menos torpe, ¿no? Porque caemos en etiquetas, en querer compararlo con los hermanos, con los primos, con los vecinos, con los compañeros de clase, en querer explicar algo que realmente es algo más complejo de lo que aparentemente se ve. Porque ciertas detenciones en el crecimiento están hablando de un conflicto que no puede resolver el adolescente y que no puede manejarlo, no lo puede poner en palabras, porque a veces cierta agresividad habla de situaciones internas que no pueden ser verbalizadas y que a través de la ira, de ese poner esa agresividad fuera de uno, de maneras que a veces pues son más, digamos que más escandalosas, ¿no? Un portazo, una pelea con los seres más queridos, está hablando de esa imposibilidad de crecer, de algo que le pasa, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un caso de un adolescente que bueno, que tenía que pasar también al plano profesional, ¿no? Estaba relacionado con el deporte y tuvo una lesión de rodilla y en esa lesión de rodilla estaba articulada toda esa cuestión familiar que hablaba de esa imposibilidad de separarse de su madre y también de esa hostilidad hacia el padre, ¿no? Digamos que estaba muy pegado a esas primeras figuras familiares y le era muy difícil despegarse, ¿no? Para dar ese paso al mundo, a ese mundo amplio donde, claro, donde a veces pues digamos que se amplían pues las relaciones y también pues a veces en esa sobreprotección familiar vemos que se perjudica, ¿no? a la persona porque vemos que el mundo pues realmente hay ciertas injusticias y que no podemos actuar en el mundo como se actuaba en esa familia en la que uno quería acomodar al hijo. Por eso la sobreprotección, esa seguridad que a veces se le hace inmerso en una burbuja, es muy negativo para las personas porque tenemos que pensar que la separación
de los primeros amores, que son la familia, es necesaria para poder entrar en el mundo. Y claro, la frustración va a ser necesaria. Si una persona no se frustra, no va a poder alcanzar pues logros mayores, porque ahí es donde va a poder aprender a trabajar, a unirse con otras personas, ¿no? Digamos que todo no está hecho, ¿no? Que hay que aprender a construirlo, a realizarlo con los demás. Y claro, y eso sugiere esa primera decepción con las figuras amorosas. Así que no podemos sobreprotegerla. Y esas lecturas que a veces hacemos ingenuas un poco de ese comportamiento de los adolescentes, hablan de ciertas disposiciones en la familia que hay que ayudarles a hablar, a verbalizar, porque si no hace síntomas en el cuerpo, hace síntomas en lo social, hay detenciones en su desarrollo. Y la ayuda y la escucha de un profesional ayuda también a organizar y a ordenar pues ciertas posiciones en la familia que son un reflejo de lo que hay en la sociedad, ¿no? Es decir, tiene que haber una autoridad, unos límites, pero a veces vemos que en esa dificultad de separar de la familia, pues ahí es donde se ve realmente lo que está aconteciendo en esa persona, ¿no? En esa dificultad para desarrollarse, porque es como si saliéramos al mundo en bañador, ¿no? Y nadie nos enseña esa cuestión emocional y afectiva. Así que si hay adolescentes cerca, pues no queramos taparle la boca con una respuesta rápida, sino que aprendamos a escuchar, ¿no? A diferenciar lo que ha sido la etapa de la niñez, ahora la etapa de ese chico, esa chica que está entrando en el mundo adulto y que también presenta muchas dificultades, porque hay etapas que nosotros no recordamos, pero que en ellos, en lugar de poder hablarlas, se actúan en forma de síntomas, es decir, adicciones, puede haber fracaso escolar, pero bueno, también hay apertura a lo nuevo, al crecimiento, pero por eso tenemos que hacer una lectura diferente a lo puramente básico o que vemos aparentemente con nuestros sentidos. Pum 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 pum. Se quedaron solos. Aguardaban la velocidad de las últimas bicicletas. Se quedaron solas. Esperaban la muerte de un niño en el velero japonés. Se quedaron solos y solas, soñando con los picos abiertos de los pájaros agonizantes, con el agudo quitasol que pincha el sapo recién aplastado bajo un silencio con 1000 orejas y diminutas bocas de agua, en los desfiladeros que resisten el ataque violento de la luna. Lloraba el niño en el velero y se quebraban los corazones angustiados por el testigo y la vigilia de todas las cosas, y porque todavía en el suelo celeste de negras huellas gritaban nombres oscuros, salivas y radios de níquel. No importa que el niño calle cuando le clavan el último alfiler. No importa la derrota de la brisa en la corola del algodón, porque hay un mundo que la muerte, con marineros definitivos que se asomarán a los arcos y oscilarán por detrás de los árboles. Es inútil buscar el recodo donde la noche olvida su viaje y acechar un silencio que no tenga trajes rotos y cáscaras y llanto. Porque tan solo el diminuto banquete de la araña basta para romper el equilibrio de todo el cielo. No hay remedio para el gemido del velero japonés, ni para esas gentes ocultas que tropiezan con las esquinas. El campo se muerde la cola para unir las raíces en un punto, y el ovillo busca por la grama su ansia de longitud insatisfecha. La luna, los policías, las sirenas de los transatlánticos, fachadas de crin,
de humo, anémonas, guantes de goma. Todo está roto por la noche, abierta de piernas sobre las terrazas. Todo está roto por los tibios caños de una terrible fuente silenciosa. Oh gentes, oh mujercillas, oh soldados, será preciso viajar por los ojos de los idiotas, campos libres donde silban mansas cobras deslumbradas. Paisajes llenos de sepulcros que producen fresquísimas manzanas para que venga la luz desmedida que temen los ricos detrás de sus lupas. El olor de un solo cuerpo con la doble vertiente de lis y rata. Y para que se quemen estas gentes que pueden orinar alrededor de un gemido o en los cristales donde se comprenden las olas nunca repetidas.